Uno a veces cuando, por vacaciones, generalmente en esta época por vacaciones, alguno que otro por compras o por trámites, tiene que salir del país, salir con menores, uno toma conciencia de que pasa a otra jurisdicción. Pasas a otro territorio y una frontera que divide, hay otra jurisdicción, otras reglas, y hay que tener en cuenta cómo paso con ese menor, qué papeles, qué me van a pedir, qué requisitos. No es como decir, llevo al menor en el asiento de atrás. Y si no es de mi sangre y si no tiene mi apellido, hay cosas que tener en cuenta. Estamos ya mismo con Noelia Gandolfo, abogada, para hablar de este tema. ¿Cuáles son los trámites que debemos tener en cuenta para el pasar menores a otro país o sacarlos del país? ¿Cómo va, Noelia? ¿Cómo están, chicos? Buen Muy día, buenos días. gracias por venir. ¿Qué pasa con los menores? Si, por ejemplo, si el matrimonio que va con esos menores lleva hijos que son propios, digo, que son de su Suyos. sangre. Exacto. Suyos. En ese caso no hay mayor inconveniente porque si están los dos papás presentes en el momento de sacar a un niño menor de 18 años del país, simplemente siempre se recomienda que lleven sus actas de nacimiento actualizadas. Sí o sí, el acta es sí o sí, un documento que no puede faltar. En general, a los chicos ahora en el DNI, si hay algunos que dice atrás quién es el papá y quién es la mamá y con el número de DNI. Ajá. Pero no todos, a veces los DNI han sido expedidos de la misma manera. Entonces, antes de tener algún inconveniente en un paso fronterizo, Claro. si hay alguna duda que tengan los papás, es preferible que vayan hasta Migraciones, que se acerquen, que pregunten, les dan la información, entonces Sí. se ahorran el viaje y eventualmente el disgusto, ¿sí? Bien. Pero sí hay que salir con esa documentación. Digo, si tienen las actas de nacimiento, es como indudable la relación que tienen. El problema, bueno, se va a presentar cuando ese niño, niña, adolescente vaya a querer salir del país sin alguno de esos progenitores, ¿sí? Que no necesariamente es porque estén separados, estén divorciados. Muchas veces hasta los chicos pueden salir solos del país sin ninguno de esos dos papás. Bueno, ahí tienen que hacer ambos progenitores también emitir una autorización de salida del país. Porque en estos casos es una de las excepciones, digamos, que la ley exige que ambos progenitores expidan su voluntad y autorización para que ese chico pueda salir del país. Okay. Así que cuando hay alguna negativa, bueno, hay que recurrir a la justicia eventualmente si voluntariamente alguno de esos progenitores no quiere otorgar. Y esa autorización debe ser ante escribana pública. La autorización la podemos hacer ante un notario o un escribano, ¿sí? Ahí van los papás y ahí se puede manifestar tanto al lugar que quieren salir, el tiempo, se puede autorizar por un tiempo determinado o no, por un viaje determinado o no. En una misma autorización uno puede autorizar inclusive a más de una persona para que pueda salir con ese niño, niña, adolescente del país, Sí. Inclusive a más de un niño, niña, adolescente en la misma autorización. Eso, después que se expide, se legaliza, porque, a ver, nosotros podemos llegar a salir por Mendoza o por cualquier otro paso fronterizo, entonces hay que llevar esa autorización legalizada. Otra forma de hacerlo, también que es menos onerosa, menos costosa, es en el Poder Judicial. Van también los papás, se presentan ahí en la calle San Martín 322, en la planta baja. Tienen que llevar, obviamente, la documentación, las partidas, que no tienen que tener más de 6 meses desde que fueron expedidas, y sus DNI. Y en el caso de que los chicos, el niño, niña, adolescente, tenga más de 13 años, ese chico también tiene que presentarse, ¿sí? Porque se pide su consentimiento, ¿sí? Para poder salir. Entonces, en ese lugar se hace, hay solamente un requisito que es pagar 2 códigos, que es el código 010, y ahí le hacen el trámite en el día. Lo pueden hacer. Sí hay que prever los tiempos, los plazos, porque justamente en este momento, digo, este trámite ante el Poder Judicial, que es como más ¿no es económico, no. Por la cantidad de gente. Claro. Sí, se hace durante el día, pero a veces va tanta gente que no hay tiempo material para poder otorgarlas todas, entonces tienen que volver al día siguiente y así. Entonces uno cuando va a planear salir del país, si no hay ningún inconveniente, no hay problemas,
pueden ir a un notario, eso es mucho más rápido, pero es más costoso también, Claro, digo, claro, económicamente hablando. Sí, tenemos muchas preguntas para hacerte, pero podemos hacer un repasito brevemente para que quede claro. Entonces, si estamos casados, si van los papás, con el niño, ningún papel, ningún problema. Partida de Ningún nacimiento, problema. nada más. Solo la documentación del menor, exacto, y que uno pueda eventualmente acreditar ese vínculo. Mi Ok. recomendación siempre es que lleven igual las actas por las dudas. Bien. Si somos familia de hecho, Si somos familia, hay que llevar una autorización si uno va a salir solito con ese niño, niña, adolescente y no va a salir alguno de los papás con ese niño. ¿Sí? tiene que tener autorización del que no está. El Exacto. papá que Por no está ejemplo, presente. quiere salir un tío con su sobrino. Ah, ok. Debe llevar autorización expedida por los papás, otorgada por los papás, para que esa persona pueda salir del país con ese niño, niña, Y adolescente. por los dos, no puede tener la autorización de la mamá solamente. No. Ese es siempre las autorizaciones de salida del país deben estar ambos progenitores de acuerdo. Si hay alguno que no la va a dar, que no la quiere dar, que se ha negado a otorgarla, bueno, ahí viene la autorización supletoria que hace un juez. Y ahí tenemos que prever un poquito más de tiempo todavía antes de la salida del país, porque bueno, los plazos... Me detengo acá un poquito. Yo tenía entendido que si una de las partes no acepta, no firma esa autorización, el chico no puede viajar. Pero se puede pedir la autorización supletoria al juez. Hay Entonces, una instancia más. exactamente. Si alguno de los papás no quiere firmar, no autoriza viajar, uno puede ir por otra instancia. Puede ir por la instancia judicial donde uno le dice al juez, por eso se llama autorización supletoria. Viene el juez a otorgar esa autorización que ese progenitor se ha negado a otorgar. ¿Y qué se contempla en esa instancia para que pueda llegar a darse la autorización por parte de, en este caso, de un juez? En ese caso, vos lo que tenés que acreditar es que pediste, eventualmente lo notificaste, le dijiste, otorgame la autorización, me quiero ir de vacaciones, no sé, a Chile, 10 días, voy a estar en tal lugar y hay una negativa infundada, uno va con esto y le dice al juez, mire, yo Bien. lo notifiqué, le dije que nos juntáramos en una notaría, no fue, le dije que fuéramos al Poder Judicial, no fue, Claro. no me queda otra instancia, y uno que le dice ahí al juez dónde se va a ir, dónde se va a alojar, le va a demostrar, bueno, cuál sería el medio que va a utilizar para trasladarse y las fechas de ida y de regreso. Pero Noelia, siempre te lo dan y te digo por qué. Porque ¿qué pasa si la otra parte dice, no lo quiero autorizar porque vos te vas con X persona que yo no quiero que él comparta? O sea, si la otra parte da fundamentos, o sea, se produce una instancia como judicial de contraparte, porque también puede decir la mamá o papá o quien sea, no lo autorizo porque vos te vas con tal persona que yo no quiero, porque te vas a un lugar, no sé, digo, puede tener sus fundamentos. Sí, de hecho, judicialmente eso se resuelve en un proceso muy breve que hay establecido. Es una audiencia que es oral, es actuada, lo citan al otro progenitor, al que no quiere, para escucharlo, por supuesto, y tiene que dar fundamentos serios, digo, graves. Claro, No es el válido. no quiero porque a mí no me gusta la persona con la que te vas. Y si hay un no me gusta, tiene que decir cuál es el riesgo Claro. que podría ser para su hijo. Hay muchas veces que hay progenitores que se niegan y dicen, no, mira, en realidad no se está yendo de vacaciones, se quiere radicar fuera del país. Claro. Y me va a cambiar el centro de vida y yo no tengo garantizado el contacto con ese niño, niña, adolescente. Todas esas circunstancias las va a valorar, de oposición digo, ¿sí? Sí, Las sí, va a sí, valorar sí, el sí. juez en esa audiencia, Sí, porque sí, en sí. principio en esa audiencia es cuando él va a tener que otorgar esa autorización. En general, si las oposiciones no son fundadas en hechos graves, que realmente sean atendibles, los jueces las otorgan porque lo que están ponderando es el derecho a la recreación, al esparcimiento de ese chico. Claro. ¿Sí? Claro, claro. Entonces, pero les repito, ahí hay que prever un poquito más de tiempo porque si no uno después anda a último momento, Claro. que copia de la sentencia, que tengo que legalizarla para poder salir con esa autorización Claro. del país y presentarla en migraciones. Si no se respeta la vuelta con el menor, supongamos vos firmaste algo donde, la persona, el papá se va hasta determinada fecha. Vuelvo en 2 semanas. Vuelvo y en no 2 vuelvo. semanas. Si esas dos semanas se dilatan, ¿sí? Y no tenés noticias, ¿qué pasa? ¿Cuál es la instancia de alguna forma judicial? ¿Qué pasa con ese menor? Sí, ahí se tiene que, lamentablemente, activar otra instancia, que es el tema del reintegro, la restitución de los menores, de los niños menores de edad cuando salieron al extranjero y no regresaron. Y ahí, ¿Y a dónde acudís y quién actúa en ese momento? No sé, ¿cómo es la...? ahí hay que pedir Logística. sí o sí activar la vía judicial,
porque los jueces son los que tienen las posibilidades, digo, de instar todos los exhortos internacionales para pedir colaboración a las autoridades extranjeras para localizar a ese niño, niña, adolescente y que regrese al que fue su centro de vida, que por eso le dan la autorización desde acá, desde la Argentina. Noelia, en el caso de papis separados, ¿no? Divorciados, digo, hay obligatoriedad de que la parte de la pareja o expareja que se lleva a ese menor indique claramente en qué domicilio va a estar. ¿A la otra parte o no? Sí, eso siempre tiene que ver con un derecho que es el derecho de información. Ajá. Digo, si uno a lo mejor estando separado ya tiene previsto un régimen de comunicación o un cuidado personal en días y horarios, como se va a ver a lo mejor alterado, hay que informar. Todos los progenitores tienen el deber de informar y de facilitar la comunicación durante ese tiempo eventualmente que los chicos no van a estar. ¿Sí? Uno le dice, me voy de vacaciones, voy a estar en tal lugar, tal teléfono va a estar disponible, tal vez establece un horario para que lo llames, para saber dónde está, porque para ambos, digo, para todos aplica igual. Y siempre hablando del tránsito de menores o con menores, ¿es más exigente el pasar una línea limítrofe de un país a otro que de una provincia a otra? Sí, porque la autorización es de salida del país. ¿Sí? Para trasladarlo dentro del país no hay que pedir ningún tipo de autorización, ¿sí? Solo esto de generar este deber de información. Otra cosa es cuando a lo mejor lo sacan a un chico de la provincia y uno no sabe dónde está y demás. Bueno, los mecanismos que se habilitan también son judiciales, pero ya no con un exhorto internacional, sino directamente dentro de la provincia. Si se supone ahí que no tenemos, por ejemplo, localizado, no tenemos el paradero, bueno, se hará una denuncia de averiguación de paradero, se avisa a Migraciones para que no pueda llegar a salir del país eventualmente y bueno, ese niño y esa mamá van a quedar como en alerta dentro de las fuerzas de seguridad de la nación. Y una pregunta cortita, medio básica, pero ¿menor se considera hasta los 18 o hasta los 16? 18. 18. Sí, lo que sucede es que entre los 13 años hasta que cumplen los 18, la calidad de adolescente de los chicos le otorga facultades en cuanto a su capacidad y por eso les decía que si tienen entre 13 y 17 años, tienen que comparecer juntos con sus papás a otorgar este consentimiento de querer irse de vacaciones. Y te consulto por las dudas para que quede claro, hay muchos niños que viajan solos, hoy por cuestiones económicas y demás, a ver a los papás, porque el papá trabaja en otro lado, porque están separados por lo que sea. ¿Ellos van con los papeles en la mano o los papás tienen que, alguien que esté a cargo tiene que acompañarlo a Migraciones y demás? ¿Cómo funciona eso? Vos podés autorizar a los chicos, por ejemplo, a salir solos del país, dependiendo también de la edad. Por ejemplo, pensemos en el caso de las quinceañeras que se van a Disney, ¿sí? Y dependiendo también de la edad y del medio que se use para salir del país, hay aerolíneas, por ejemplo, que te piden no que vaya alguien de tu familia acompañado, pero sí viene el servicio del menor acompañado. De todas maneras, la autorización es para salir solo del país, que la tienen obviamente que otorgar ambos progenitores. ¿Sí? Siempre. Es siempre. ¿Y los poderes se pueden hacer por viaje o puedes hacer uno general que tenga validez por un tiempo? Que, o sea, tal vez es más económico, no lo sé, que firme papá y mamá que autorizan al niño y ese poder vale por un año, pienso, no sé. En principio eso ustedes lo pueden hacer por el tiempo que consideren. Puede ser abierto, muy amplio, hasta la mayoría de edad y a cualquier lugar del mundo. Lo que sí siempre hay que, repito, chequear con Migraciones, porque hubo una época donde Migraciones no autorizaba esto del tiempo indeterminado. Independientemente de que cuando uno otorga una autorización así abierta, tiene la posibilidad de revocarla y también el trámite se hace en Migraciones. Así que ustedes pueden decir un lugar determinado por tanto tiempo o pueden dejarlo más abierto y decir que puede viajar con ese papá o con el otro. De hecho, en una misma autorización se pueden autorizar entre ellos recíprocamente, entre ellos ya otras personas. Entonces, bueno, económicamente hablando es un poco más redituable. Pero bueno, también es cierto que eso depende de la confianza de las partes, de la buena relación que tengan. Son situaciones que, bueno, los hechos van a ir acomodándolas a ver qué es lo que hacemos en esos casos. Claro. Noelia, muchísimas gracias. No, por favor. Un placer. Ustedes. Felicidades. Gracias, igualmente. Buen año, buen año.